Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sin Intermediarios, año 2025. Arrancamos con un tema fundamental que va a ser la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Joel Natali es mi nombre y junto a Constanza Estepa vamos a estar comentando lo que no se sabe, lo que se sabe, lo poco mucho que hay de información sobre lo que va a pasar en nuestra querida provincia y en nuestra querida Rosario. ¿Cómo impactará la reforma constitucional en nuestra ciudad? Connie, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contenta de poder nuevamente conversar. Año impar, año de Sin Intermediarios, dicen. Sí, es verdad, ¿eh? Volvimos el año impar, nos tomamos un descanso. En realidad estuvimos haciendo un descanso que no fue descanso. Exactamente. Y ahora nuevamente tenemos muchas novedades y muchas incertidumbres. Algunas certezas vamos a intentar ir despejando con lo que tiene que ver las elecciones y obviamente, como decía, la reforma constitucional, que hubo todo un proceso previo, ¿no? Hubo una ley de necesidad de esa reforma que se votó en la legislatura, hubo mucha rosca, hubo mucho dame y te doy, los partidos políticos estuvieron haciendo sus reuniones, sus encuentros para llegar a un acuerdo y llegar a esta instancia de reforma electoral que vamos a intentar aclarar un poco el panorama. ¿Qué es lo que se elige? ¿Qué se va a reformar? ¿Cómo nos va a impactar en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer mundano? Porque muchas veces queda ahí como en el aire, ¿viste? Sin saber la Constitución. Acá la tenemos, un libro que ahí tiene un montón de palabras difíciles y a veces llevarlo un poquito a la tierra, bueno, cuesta. Para eso estamos hoy nuevamente en Sin Intermediarios en los estudios de Mística, Joel Natali junto a Connie, así que vamos a empezar un poquito a desandar este camino que nos va a traer el 2025 con elecciones también de concejales y de algunas comunas y algunas intendencias en la provincia de Santa Fe. Obviamente vamos a tener la elección nacional, viendo si hay paso o no hay paso, también cómo se va moviendo la política nacional. Recordemos que el oficialismo no quiere que haya paso, dicen que la quieren sacar, y bueno, reacomodará cada partido su esquema de alianzas, ¿no? Porque es una elección clave. Tiene que Milei revalidar su gestión de lo que está haciendo después de un tremendo ajuste, parece que sigue ahí arriba. Y eso cómo impacta también en la provincia de Santa Fe, en los distintos frentes. Maximiliano Puyaro también, que está muy arriba de la ola en su gestión. Cómo se reacomoda el peronismo, que parece haber pasado un tornado por el Partido Justicialista, y que esto de que no haya paso justamente en la elección de constituyentes es un problema para los partidos. Algunos están más ordenados, otros tienen un poco más de revuelo, así que eso también vamos a repasar en lo que tiene que ver con las elecciones del año 2025. Mucha rosca, un verano que hace esperar la lluvia, tiene mucho calor y tiene mucho de negociación y mucha incertidumbre por ahora. Sí, bueno, volviendo un poquito al tema que nos compete, que es la reforma constitucional, cuando charlamos con parte del equipo que nos está acompañando también hoy, sobre qué veíamos en relación a este proceso tan importante para la provincia, que no se estaba conversando. Y bueno, hay una cuestión trascendental, y es que una reforma constitucional es uno de los procesos más institucionales que puede atravesar un territorio en particular. Territorio me refiero a una provincia, una nación. Acá tenemos la reforma, por ejemplo, del 94, que fue la última que tuvimos en Argentina, que bueno, para quienes por ahí son estudiosos del tema o por ahí quienes lo siguieron un poco de oído, recuerdan que parte de la centralidad de la reforma del 94 versó sobre si había reelección o no de quien era en ese momento presidente de la nación. Estamos hablando de Menem. Y bueno, parte de los acuerdos que se hicieron tuvo que ver precisamente con impulsar un proyecto constitucional en base a una necesidad de un dirigente en particular, que en este caso era el presidente, que quería reelegirse. Y bueno, salvando las diferencias hoy, un poco Puyaro querrá hacer lo mismo que Menem. Claro, porque la provincia de Santa Fe, al igual que la provincia de Mendoza, son las únicas dos provincias que no permiten la reelección del candidato a gobernador y vicegobernador, o gobernador en este caso. Y en este punto son también las dos constituciones más antiguas. La de Mendoza va sobre principios del siglo XX
y la de Santa Fe, la última vez que se reformó fue en el año 62, así que estamos hablando de que pasaron 63 años para que nos podamos dar este proceso institucional tan importante. Y bueno, uno puede decir, ¿y qué tiene de importante? Y bueno, ya el hecho de que tengamos la pauta de que sucede cada 60 años implica que es algo importante. Porque es como los cometas, eso que pasan cada 60 años, ¿viste? Bueno, ponele, algunas instituciones se reforman más fácil. Lo que es una constitución requiere de acuerdos políticos entre distintos sectores, entonces esto también dificulta muchas veces porque es el sector que gobierna quien por ahí tiene la impronta de reforma y es muchas veces el sector que se opone el que no habilita esa reforma, en tanto se tratan de acuerdos políticos institucionalizados en un proyecto constitucional. Y bueno, y en este sentido, parte de la búsqueda de Maximiliano Puyaro, actual candidato a constituyente por el oficialismo, él va a ser el que encabece la lista del Frente Unidos, que conforma el socialismo, cuya cabeza principal es Clara García, hoy presidenta de la Cámara de Diputados, y Gisela Scaglia, que es referentada, dirigente del PRO. Y bueno, Maximiliano Puyaro, digamos que esa mesa de 3 partes es la que está negociando hoy cómo se conforma esa lista. Lo que está indiscutido es que Maximiliano Puyaro va a encabezar. Es un poco raro, algunos me dicen ni Chávez se animó a tanto, porque es un poco raro que un candidato a reelegirse también sea convencional constituyente. Y se va a votar él mismo la posibilidad de ser reelecto, porque él podría, digamos, esto de Sasname Coni, con la nueva constitución estar 2 mandatos más sería, es decir, hasta Puyaro hasta 2035. Sería una cosa así. Bueno, eso no es tan así, o sea, esto es parte de lo que tiene que resolverse en lo que va a ser precisamente la convención reformadora. Para hacerlo simple, la convención reformadora se va a elegir junto con los concejales, en nuestro caso en la ciudad de Rosario, va a haber 3 boletas. Una de ellas va a ser candidato a concejala, otra de ellas va a ser candidato a convencional constituyente por distrito único de la provincia de Santa Fe. Esa se especula que es la que va a encabezar Maximiliano Puyaro por el oficialismo. Y otra que va a ser por el departamento Rosario. Es decir, nosotros vamos a votar en la ciudad de Rosario 3 categorías: concejal, convencional constituyente, distrito único y convencional constituyente por el departamento Rosario. Todavía hay muy poco definido, los que la tienen más clara son naturalmente el oficialismo, que fue quien impulsó esta reforma. Recordemos que es un sueño que venía anhelando el socialismo, que no lo pudo concretar. Lichi intentó, no pudo, Bonfatti intentó, no pudo. Bueno, finalmente Maximiliano Puyaro, con una mayoría circunstancial que también le facilita a algún sector del peronismo, logra los 2/3 que exige la Constitución para llamar a la constituyente. Y hay algunos puntos interesantes, sobre todo para tener en cuenta qué es lo que tenemos que saber. Bueno, en primer lugar que se van a reformar 42 artículos de la Constitución Provincial. Esto está establecido por lo que es la Ley de Necesidad de Reforma. Que ya se votó. Que ya se votó, es lo que se votó entre gallos y medianoche, como por así decirlo, y estableció cuáles son los artículos que se pueden modificar o las materias sobre las cuales se va a conversar la reforma. Y en este sentido hay algunas discusiones, sobre todo el dirigente Mayorá, identificado con La Libertad Avanza, con Milei. Bueno, es uno de los que está impulsando una serie de inconstitucionalidades en torno a la Ley de Necesidad de Reforma, porque dice que el poder legislativo, que digámosle el poder que habilitó la reforma, se extralimitó en torno a sus facultades y competencias, porque dijo, se van a reformar 42 artículos, pero estableció cómo se van a reformar cada uno en particular cuando había acuerdos con determinados sectores. Como dijimos anteriormente, una reforma constitucional es un acuerdo político que se institucionaliza en un proyecto jurídico, y en este sentido, evidentemente hubo acuerdos que se hicieron, y aquí en los 42 artículos que se van a modificar es donde está plasmado, como por ejemplo una oportunidad que se pierde es la posibilidad de ponerle un límite al cargo vitalicio de los jueces y juezas. O sea, es algo que era interesante discutirlo y finalmente, evidentemente, el Poder Ejecutivo y parte del Poder Legislativo acordaron con el Poder Judicial que eso no se toca. Entonces, como que ya los convencionales constituyentes, en este caso, que van a ser elegidos y elegidas el 13 de abril en la ciudad de Rosario, pero en toda la provincia también, bueno, van sin posibilidad, en teoría, de discutir eso. Claro. Bueno, o sea que el Poder Legislativo sacó una ley, ¿sí? Se votaron ellos para que existiera una elección que va pegadita a la de concejales, como vos muy bien decías, para elegir estos convencionales constituyentes, que son los que van a escribir, vamos a decirlo, la nueva Constitución. Y yo te pregunto, ¿quién puede ser convencional constituyente? Porque es como que la política elige a políticos para que sean
O sea, saca una ley para que los políticos después se elijan para ser convencionales constituyentes. Bueno, parte de esta iniciativa que estamos teniendo también tiene que ver con poder conversar para que esto no quede encerrado, digámosle, en la política, sino que tiene que ser un debate amplio, participativo, y que no necesariamente sean los partidos políticos, más allá que un requisito ser de un partido político para presentarse, pero que no sean los partidos políticos de siempre, que lleguen a los candidatos de siempre y que sean los mismos cargos que ya tienen, que revalidan también con convencionales constituyentes, que es un poco lo que tiende el sistema electoral que tenemos a hacer. Entonces, ahí no hay incompatibilidad, es decir, si vos tenés las condiciones para ser diputado provincial, que es tener más de 22 años, y haber nacido en la provincia o o ser residente, ¿no?, de la provincia, bueno, ya con eso vas para adelante y puedes ser candidato a convencional constituyente. ¿Qué quiere decir? Que un intendente puede ser candidato a convencional constituyente, que un diputado nacional puede ser candidato a convencional constituyente, que un concejal puede ser candidato a convencional constituyente, o que un referente de un club de barrio puede ser candidato a convencional constituyente. El tema es que el sistema político que tenemos tiende a los que tienen poder ya constituido, bueno, tengan posibilidad de volver a reconstituirse. Claro, se arreglan medio entre ellos en poco tiempo. Fíjate que las elecciones son dentro de muy poquito, el 3 de abril, sin paso. Ese es un detalle también. Y ahí entrando un poquito también en la actualidad de todos los frentes. Es decir, el Frente Unidos con Puyaro a la cabeza, no solo Puyaro se va a votar él mismo, digamos, lo que quiere reformar y su reelección, sino que puso un poco en problemas a otros espacios políticos, si bien no son mucho más, porque después te queda el partido de Amalia Granata, que quizás pueda ser una figura que encabece una lista, y después está la incógnita del PJ, que al tener una necesidad de ser una lista única, porque no hay pasos, insistimos con esto, bueno, hay muchos cabezones, digamos, del peronismo que quieren encabezar y otros que amaban por ir por afuera. Bueno, eso me parece que ha puesto en un embrollo a la política en general y sobre todo algunos puntualmente como el peronismo. Sí, sobre todo porque teniendo en cuenta que el peronismo tuvo una interna para gobernador en el año que pasó, y solamente un candidato logró el 2,5% que te exige, porque para ser convencional constituyente, tu lista tiene que sacar el 2,5% cuando te presentás. Y de los 4 candidatos que se presentaron por el peronismo, solamente uno logró sacar más que ese porcentaje. Por lo que también está en una encrucijada el peronismo, porque no tiene tampoco grandes electores. Y si uno mira el último mapa, bueno, pueden de alguna manera especular que hay candidatos que no miden 2,5 y que no tienen quizá las condiciones electorales para poder ser electos, más allá de que tengan las condiciones de poder ser candidato. Bueno, además se pone el piso de 2,5, otro requerimiento que un poco hace que juegue la reforma hacia los mismos de siempre, por llamarlo de esta forma. Y bueno, hay también algunas cuestiones, no hay paso. El peronismo era un sector que necesitaba la paso para ordenarse entre tanta fragmentación. Que no haya paso es una jugada naturalmente del oficialismo y de Maximiliano Puyaro, que sacó más de 1 millón de votos, de seguir fragmentando a la oposición. Entonces, el peronismo tiene ese problema, que no tiene paso y que no tiene grandes electores, y que algunos de los electores que se podrían aspirar a ser no quisieran estar dentro del partido, quizás. Entonces, hay muchas cosas a resolver y te cuento un dato. Las listas cierran el 7 de febrero. O sea, ahora, un poquito. Claro, en menos de 10 días aprox, ya vamos a conocer las propuestas de cada partido político para convencionales constituyentes. Así que ahí ya, naturalmente, va a empezar a resolverse la discusión de nombres, que lamentablemente hoy estamos atrapados en esa, para empezar a saber, bueno, qué propuesta en concreto se va a llevar cada partido en la campaña para lo que va a ser la convención reformadora. Nuestra constitución actual tiene 2 artículos que regulan un poco lo que tiene que ser el proceso de reforma. Son el 114 y el 115. Acá lo tenemos, yo lo marqué porque me parece bastante ilustrativo. Algunas cuestiones que están discutidas. Como por ejemplo, una cuestión que está discutida, que la mencionamos al principio, es que la ley que determina la reforma tiene que establecerse si es total o parcial. En este caso, la reforma va a ser parcial. Y en este último caso,
los artículos o la materia que han de reformarse. Bueno, acá hay un punto sensible, digámosle, porque hay muchos artículos que no solo establece la materia que va a reformar, sino el sentido de eso. Y esto es digámosle, un revival de lo que fue la 94 con el famoso núcleo de coincidencias básicas, donde se estableció el sentido de la reforma. Y acá empieza el juego de quién tiene el poder, el que habilita la reforma o los que son elegidos para llevar adelante el proceso constitucional. Bueno, ahí hay un tema que está tensionando el artículo. Otro tema que habla de las incompatibilidades, en este caso dice que no, con ser posible candidato a diputado provincial te alcanza para ser convencional, es decir, que no hay incompatibilidad con otro cargo. La ley de necesidad de reforma dice que los integrantes del Poder Judicial no pueden ser candidatos. O sea que ahí también se estaría extralimitando. Queda fuera de la justicia, digamos, el sector judicial. Exactamente. Y bueno, y también tenemos otros elementos que están asociados, por ejemplo, con las posibilidades o no de establecer límites a la reelección de diputados provinciales y senadores, algo que hoy no existe. O sea, hoy podés reelegirte indefinidamente. Pero en este caso, fíjate que la ley de necesidad de reforma no dice, no se va a poder reelegir, dice que la convención establezca el alcance de la reelección de los diputados, como que incluso la convención si quiere dice, no, al final la verdad que esto no lo queremos discutir y dejan la reelección indefinida. Entonces, bueno, hay como algunas trampitas que habrá que ir avanzando en función de lo que dijimos al principio. Al ser un acuerdo político, lo define la política. Y esto significa que, que la política adquiere un sentido en función de los acuerdos contingentes, por lo que va a ver también qué tipo de acuerdo hace precisamente la Convención Reformadora. Seguramente va a haber un ida y vuelta entre mucha rosca y que se negocie y que no, pero va a haber un ciclo, ¿no? Que vamos a seguir profundizando en algunos temas, pero también hay algo que estuvo circulando en estos días que tiene que ver con las autonomías de las ciudades y algo tan importante para nuestra ciudad, para Rosario, una ciudad con 1 millón de habitantes, con un sector comercial y productivo muy importante, con el espacio electoral más grande, el distrito electoral más grande de la provincia. Bueno, ¿cómo va a discutir la autonomía de Rosario? ¿Qué alcances tiene eso? A priori, a grandes rasgos, ¿qué implicaría una autonomía para Rosario? Conseguir sus propios recursos, sancionarse definitivamente sus propias leyes que hoy no están contempladas, por ejemplo, por una ordenanza o el alcance que pueda tener un consejo municipal. ¿A dónde nos llevaría, por ejemplo, una autonomía para una ciudad como Rosario? Bueno, son varios elementos. El primer principal es que la Constitución actual de Santa Fe está en deuda en relación a la autonomía, que sí lo establece la Constitución del 94, pero no así nuestra Constitución porque es anterior a la del 94. Entonces, en este aspecto estábamos en deuda en relación a establecer la autonomía municipal. Muchas otras constituciones del país lo tienen y lo que van estableciendo son qué requisitos para ser una ciudad autónoma. Pues, si todas las ciudades son autónomas, como un poco pierde sentido la autonomía, ¿no es cierto? Entonces también uno tiene que poner qué tipo de requisitos debería tener una ciudad para aspirar a esta autonomía. Bueno, la ley de necesidad de reforma un poco subsana este problema que tenemos actualmente y establece que va a haber autonomía municipal, que esto implica varias cuestiones. Yo creo que es una oportunidad para Rosario esta reforma, si hay que ver, digamos, el vaso mitad lleno, diría que es una gran oportunidad para poner a la ciudad en el lugar que se merece, porque a la ciudad de Buenos Aires, si vamos a la experiencia de la reforma constitucional del 94, le vino muy bien ser ciudad autónoma. Nos encajaron 2 presidentes después de eso, de la Rúa y Macri, así que mal no le fue. Así que yo creo que para una ciudad de las características de Rosario, tener mayor autonomía implica tener más autonomía política, más autonomía económica, más autonomía financiera, mayor autonomía en relación a cómo estructura, por ejemplo, áreas metropolitanas, algo que también está en la ley de necesidad de reforma. Rosario podría asociarse, ejemplo, con Funes, Roldán, Pérez, y también podría asociarse, si nos vamos más para hacia el lado de Santa Fe, podría asociarse con Capitán Bermúdez, con Baigorria, y a partir de ahí, estoy diciendo ejemplos al aire, no es que, podría establecer una área metropolitana con unos intereses particulares, con mayor capacidad de negociación, digamos, en el tablero político de la provincia. Una constitución reestructura el poder por un montón de tiempo en una provincia. Entonces, que la ciudad de Rosario se convierta en ciudad autónoma, probablemente le implique mayor poder, y en este poder implique mayor responsabilidad, pero también mayores competencias. Podemos pensar en algún tipo de competencia vinculada a impuestos, tributos, podemos pensar
en este esquema de asociación con otras municipalidades. Podemos pensar en un consejo que se dé su proceso constituyente también, donde materialicemos la identidad y la cultura de Rosario en una propia carta orgánica. Entonces hay una oportunidad interesante de jerarquizar a nuestra ciudad en este proceso de reforma y también establecer la autonomía. La ley de reforma no establece cuáles son las condiciones para ser ciudad autónoma. Evidentemente es una rosca que eligió tirarle a la convención reformadora. Así que, bueno, habrá que ver, porque si ponen que sea 1 millón de habitantes para arriba, la única ciudad con capacidad va a ser de la provincia. Ahora, si te ponen 50.000, bueno, capaz que Santa Fe dice yo también, y bueno, y a lo mejor se arman 2 o 3 autonomías. Van todos a reclamar recursos ahí, me parece que va a ser uno de los temas más discutidos sobre cómo se financia después cada uno. Por supuesto, porque parte de la autonomía tiene que ver con la coparticipación. Vos podés como municipio establecer que la coparticipación federal, por ejemplo, no te venga que no vaya primero a Casa Central y después a vos, sino que venga de cuánto porcentaje corresponda a la ciudad de Rosario en función de la coparticipación nacional. Que no pase Puyaro, se quede con una parte y venga directo, digamos. Claro, y venga directo para arreglar los baches y los pozos, que son muchos en la ciudad, por ejemplo. Por ejemplo, sería una buena opción. Bueno, y volviendo rápidamente a la elección de estos convencionales constituyentes, obviamente cada espacio deberá presentar una propuesta, digamos, así como hay propuestas para lo legislativo, cuando hay elecciones legislativas o para los ejecutivos, también seguramente los distintos espacios políticos van a querer demostrar y contarle a la sociedad qué quieren hacer con cada uno de estos temas que se van a reformar. Bueno, ¿qué pasa si supongamos un congresal, después vota en contra de lo que dijo, puede tener algún tipo de sanción? Obviamente está después la sanción de tipo moral, o podemos decir la sanción en los medios, pero bueno, ¿cómo se moverán? Porque hoy pasa mucho esto de que un diputado es elegido por un partido, se pasa a otro partido, va a votar algo que está en contra de sus principios, pero después termina negociando. Bueno, acá estamos hablando de ni más ni menos que la Carta Madre que va a regir los próximos, pongamos, 60 años, ya que la última fue 60 Ojalá años. Que sean 40, 30. Ojalá que sean pocos. Porque pasan muchas cosas en 60 años. Pasan muchas cosas. Digo, ¿qué puede pasar también con eso, no? Porque después eso queda conformado todo un sistema DONT, como cuando se conforman las listas de diputados, de concejales. ¿Qué es lo que también se va a discutir? Porque también es toda la rosca, ¿no? Y estamos hablando de todo rosca. ¿Pero qué discutimos? Si discutimos los recursos naturales, discutimos el puerto. Santa Fe es una provincia con uno de los ríos más grandes, lindera uno de los ríos más grandes del mundo. Se discutirá ingresos brutos, ¿no? Ahora está la discusión Galperín con Puyaro, por ejemplo, sobre la discusión si ingreso bruto es mucho, es poco, cómo se reparte eso. ¿Cómo jugarán ahí, ¿no? los distintos representantes congresales de los espacios políticos, y si son fieles después a sus principios políticos, ¿no? Porque lo que ha pasado mucho, y el descontento, ¿no? Me parece lo que estuvimos percibiendo todo este último año, también un poco alguna de las explicaciones de por qué también Milei, con un discurso tan agresivo, ha logrado permear en los distintos sectores de nuestra sociedad. ¿Cómo no faltar a la verdad, ¿no? ¿Cómo no faltar a esos principios donde uno es elegido? Porque ya no solo porque es peronista o radical, sino porque dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a llevar a cabo, vamos a mejorar los recursos naturales, vamos a mejorar el saneamiento, el saneamiento de las cuencas de el Ludeña, por ejemplo, por poner un mínimo ejemplo en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿qué se va a discutir, no? Es algo que no debería quedar solo en eslóganes. No sé cómo lo ves vos, porque hasta ahora viene siendo toda una rosca ahí medio sí, entuerta. A ver, en términos de plazo, lo cierto es que la urgencia, digamos que la ley de necesidad de reforma se dio por una urgencia, que urgencia para reformar una constitución no hay, o sea, eso es obvio, no hace falta explicarlo mucho más. La urgencia era que evidentemente el oficialismo quería meter la reforma este año y necesitaba los plazos de esta forma. Dicho esto, hay algunas cuestiones que quizás son herramientas que va a incorporar la Constitución, digamos, que se va a reformar, que hoy no están. Y hay una que a mí me parece interesante, que tiene que ver con los referéndum, por ejemplo, que son los
típicos mecanismos de participación ciudadana. Popular, digamos. Sí, se le dice democracia semidirecta. Es decir, bueno, vamos a hacer este proyecto, lo vamos a aprobar, pero lo vamos a someter a que la gente vote si le parece bien o no este proyecto. Hay algo que todavía no se está discutiendo, que puede ser interesante para un poco honrar, digamos, el contrato electoral, que tiene que ver con que los convencionales constituyentes se animen, los reformadores, a que lo que reformen vaya a referéndum, por ejemplo. Porque sería un poco ilógico que la Constitución que va a salir del proceso de reforma, que pretende incorporar mecanismos de democracia semidirecta, no se someta a sí mismo a ese proceso. A ese proceso, claro. Entonces hay ahí como una cosa que es interesante, porque creo que la ley de necesidad de reforma en ninguna parte limita eso, y es una posibilidad de ampliación de derecho que va con el sentido de la participación ciudadana, y que la Constitución es muy importante como para que quede en manos de 69 convencionales, porque son 69 los que se van a votar, van a ser 50 por distrito único, como dijimos, ahí juegan los grandes, digamos, probablemente aparezca Amalia Granata, probablemente, bueno, Puyaro ya sabemos que va a estar, y probablemente alguno de los electores del peronismo principales. Entonces ahí va a haber una discusión en ese sentido. Y después los departamentales, ¿no? Que van a ser 19, que va a elegirse uno por cada departamento. Ahora bien, bueno, si vos te animás como reformador, hiciste tu proyecto, prometiste en campaña, lo lograste, hiciste los acuerdos, sacaste en tu tiempo, digamos que la convención también tiene para funcionar 40 días más 20, y si no, se cae el proceso de reforma, así que en 60 días tiene que estar la Constitución ya terminada. Bueno, anímense a ese proceso, entonces que por lo menos tengamos... Que después sea refrendado por nosotros, sociedad, digamos, por nosotros, los ciudadanos a pie. Claro, por todos los santafesinos, que si les parece bien o no, y bueno, y una Constitución que nace con mayor legitimidad también, o sea que está buenísimo si vas a hacer un acuerdo político, que ese acuerdo político tenga la mayor legitimidad posible. Y qué mejor legitimidad que someterlo a un proceso electoral nuevamente. Así que eso es algo que podría hacerse, que no veo que se esté discutiendo mucho, pero se puede promover, un ejemplo. Y también en relación a las cuestiones de los partidos. Hoy los partidos no están hablando mucho sobre qué propuestas tienen. Algunos hablan del derecho al agua, el derecho a la naturaleza, el derecho a la educación garantizado en todos sus niveles, el derecho al trabajo. Bueno, por eso, ¿en qué impacta mi vida cotidiana la Constitución? Bueno, en los efectos que tiene la Constitución y los alcances y las condiciones sobre las cuales vos ejercés los derechos están en esa Constitución, así que está bueno que estén todos estos consagrados, que se incorporen los nuevos derechos de este último tiempo. Al mismo tiempo también está interesante pensarnos ya cuáles van a ser las plataformas políticas en concreto que trasciendan la agenda de reelección del gobernador o no, que esto se va a discutir porque está habilitado. Pero también podemos pensar otro tipo de discusiones, como por ejemplo, qué tipo de sistema de salud, qué tipo de sistema de seguridad social, qué tipo de alcance de los derechos laborales. Bueno, esas son cosas que en una constitución de la provincia está bueno que estén. Un montón de cosas se van a discutir este año 2025. Amigos y amigas, se viene la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Aquí en Sin Intermediarios vamos a estar continuando con este ciclo que tiene mucho para charlar. Hoy, primera edición, principio de rosca, principio de acuerdos. Se viene el cierre de listas el 7 de febrero y acá te lo vamos a ir contando de a poco, paso a paso. Seguinos en nuestro canal, que se viene un año muy movido y QTP va a ser parte de todo eso. Connie, gracias por eso. Nos encontramos la semana que viene. Semana que viene sigue esto y cada vez nos vamos a meter más a fondo. Nos vemos la semana que viene, queridos amigos y amigas. Muchas gracias.